Bendiciones para todos los oyentes. Tanto el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la crucifixión del Señor. Y también los 4 evangelios nos hablan de 2 ladrones que estaban al lado del Señor. Pero solo el Evangelio de Lucas relata el diálogo de los 2 ladrones. Y hoy quiero hablarte de una frase que dijo uno de los ladrones: acuérdate de mí. Voy a leer en primer lugar en Lucas capítulo 23 y versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Imagínese usted que ya no están las voces bulliciosas en la ciudad de Jerusalén de aquellos vendedores ambulantes porque habían ido para ver aquel espectáculo. Tampoco están los fariseos que con sus largas oraciones hacían creer a la gente que ellos eran los más importantes. Ahora se dibujaba en el rostro de ellos una sonrisa sarcástica porque su enemigo Jesús estaba muriendo. La ciudad estaba vacía, desde el más pequeño hasta el más grande. Habían ido al monte Calvario para ver la muerte de Jesús y los 2 ladrones. Hay un himno que cantamos y que dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Si uno toma las 7 frases cortas que dijo Jesús, no llegan a los 30 segundos. Pero el sufrimiento del Salvador no se puede medir con las agujas del reloj. Quiero que ponga su mirada en la primera cruz, la cruz del rechazo. Escuche lo que dice en Lucas 23:39, el primer ladrón. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón pareciera que o lo vio o escuchó de Jesús, porque si no, no hubiera dicho esta frase. Sabía que Jesús había hecho milagro, que había sanado a un leproso, que había levantado a Lázaro de entre los muertos, que había expulsado a los demonios, que había hablado a las olas y al mar, a los vientos, reprendiéndolo. Y ahora se dirige a Jesús y le dice: si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y también a nosotros. Estaba cerca de la cruz, pero lejos de Jesús, en el sentido de que no pensó en la eternidad, solo pensaba en él mismo. No tanto en Jesús, sino que él quería bajar de la cruz para seguir robando, para seguir mintiendo, para seguir engañando. ¿Se da cuenta? Estaba a 4 horas de morir, pero no le importó la eternidad, no le importó la salvación de su alma, no le importó el más allá, solamente vio las cosas de abajo. Mire este mundo, todas las cosas que están sucediendo y la gente no se arrepiente. Vemos personas que van tras lo material, otros que van tras el placer, otros que solo piensan en lo terrenal, pero no miran arriba y dicen: Señor, te necesito. Mi vida es como una flor del campo que nace, crece y desaparece. Cuando estudiaba en Córdoba, tenía 17 años, hablé a un muchacho, compañero, y yo tenía un librito que le dice el Nuevo Testamento, es decir, que va desde Mateo hasta Apocalipsis. Y me dice: Ricardo, ¿qué es lo que estás leyendo? Es la Biblia. ¿Y qué habla eso? Y habla de Jesús. Yo 17 años, la religión no me interesa, no es una religión, le digo, me habla de un Salvador. Pero ¿cómo voy a andar esas cosas? Tengo toda una vida por delante. 3 días pasaron y él tuvo un accidente automovilístico y falleció. Y quedó en mis oídos la frase de este muchacho que decía: tengo la vida por delante. Corra su vista imaginaria y ahí en medio está la cruz de la salvación. Es Jesucristo que estaba muriendo por nosotros. Quiero que note un detalle. Todas las burlas fueran dirigidas a Jesús.
piense un momento, ni una burla para este ladrón, ni una burla para este otro ladrón. ¿Cómo puede ser? El único justo, el único que no había pecado, para él eran todas las burlas. Fíjese, Herodes le menospreció, Pilato se lavó las manos, la multitud le decía crucifícale, el sumo sacerdote lo trató de blasfemo, todos victoriaban a Barrabás y a Jesús decían, crucifícale, crucifícale. Si usted piensa que el mundo de hoy clama por el Dios viviente, está equivocado. El mundo de hoy clama por los dioses de la popularidad, el mundo de hoy clama por los dioses del materialismo, el mundo de hoy clama por los dioses del erotismo y de Jesús, que vaya a la cruz. Por eso Jesús no es que lo mató Pilato, Herodes o el pueblo, sino que Él puso su vida por nosotros, porque Él tenía esa potestad del Padre. Yo pongo mi vida por mí mismo y la vuelvo a tomar. Y querido oyente, querido hermano, la Biblia nos dice que Jesús vino a morir por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él soportó los latigazos, la corona de espinas, las burlas y también la cruz donde los clavos le sostenían desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta es la cruz del rechazo del primer ladrón. Esta es la cruz de la salvación, donde está Jesús. Ahora, corra su vista imaginaria y vea la cruz del arrepentimiento. Leo Lucas 23 y el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ver, las dos personas que estaban muriendo al lado de Jesús eran judíos, porque un romano no podía ser crucificado. Los dos eran ladrones. Los dos habían hecho lo malo, los dos habían recibido el juicio, los dos estaban al lado de Jesús y los dos estaban orando. Y ahí está la diferencia. Uno estaba orando para ser librado del cuerpo y seguir viviendo la vida. El otro estaba orando para la salvación de su alma. Y qué hermoso cuando Él dice, acuérdate de mí. Hay una persona aquí en Fría que siempre que la encuentro, es muy conocida, él me dice, acuérdate de mí, Ricardo. Bueno, esa frase, que él conoce la Biblia, la aprendió porque un político le había ofrecido un puesto y no le dio, y le dice, yo me voy a acordar de ti, pero nunca se acordó. Entonces le quedó en la memoria y lo dice cada vez que me ve, acuérdate de mí. El ladrón se dirigió a Jesús y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas a tu reino. Jesús no le dijo, a ver, quiero saber tu prontuario, quiero saber tu pasado. No. Fíjese lo que contesta Jesús en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, qué seguridad. Hoy, qué promesa. Estarás conmigo, qué compañía. En el paraíso, qué morada. Y cuando el sol se escondía tras los cerros occidentales, aquel ladrón que se iba para abajo, se fue para arriba con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintió. Sí, eran las 12 menos 5, por así decirlo. Y muchos quieren morir arrepentidos faltando 10 minutos. Y el Señor te llama antes. ¿Por qué no le aceptamos ahora? ¿Por qué le vamos a rechazar como ese ladrón? Si lo mejor que podemos hacer es decirle, acuérdate de mí, Señor. Nunca me olvido, y con esto termino, de una mujer que estaba en la clínica y escuché de casa cuando estaba con 3 amigos estudiando y bajamos por los gritos de una señorita que estaba tirada en la vereda. Y ella decía, mi mamá se ha muerto. Entré a la clínica que está frente a mi casa y la enfermera dice lo que pasa, que esta señora de 33 años dio a luz a gemelos y luego perdió sangre
y pidió a los bebés, lo puso en el pecho, lo entregó a la enfermera y se murió. Y cuando salíamos seguía gritando la señorita, mi mamá se ha muerto, inesperado. Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Dónde pasarás la eternidad? Un virus que entra en nuestros pulmones, un accidente automovilístico, una enfermedad incurable y las tijeras de Dios cortan el hilo de nuestra existencia y tenemos que volar. ¿Qué dirás a Dios? Este es el momento que tú puedes decir, acuérdate de mí. Dice San Agustín, no encuentro una oración tan hermosa en toda la Biblia como la de este ladrón. Acuérdate de mí. Deseo de corazón, para ti que no tienes a Jesús, que hagas esta oración. Y para usted que es cristiano, si está pasando un mal momento, si está en cama enfermo, si tal vez el esposo, hay problemas, discusiones con la esposa, tal vez un problema económico que no se llega hasta fin de mes, tal vez está pasando una situación que recuerda el pasado cuando era niño, lo abandonó el papá, o tuvo una experiencia dolorosa, un abuso en su adolescencia. Mire, vaya al Señor y dígale, Señor, acuérdate de mí. Haga una oración silenciosa y dígale al Señor, gracias, porque sé que tú eres mi consuelo, mi paz y el que ha perdonado mis pecados. Que Dios le bendiga, que así sea. Amén y amén.